tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho saludarles. Les recuerdo que estamos adentrándonos en todo lo que son las alteraciones del sueño. Nos acompaña hoy el doctor Poza y también el doctor Sabán. Con ambos aprenderemos cuestiones, unas en relación con el endotelio y con el antienvejecimiento, los problemas que ocasionan en el organismo todo lo que son los oxidantes, la oxidación y los radicales libres, todas esas cuestiones que nos puede contar el doctor Sabán. Pero les recuerdo que además tenemos estos otros asuntos. ¿Qué alimentos deben incluirse en una dieta macrobiótica? Enseguida un experto nos hablará de este tipo de alimentación y de otras terapias naturales como la acupuntura o la reflexoterapia. Ya podemos andar con zapatos inteligentes. Una empresa alicantina ha conseguido crear modelos especiales que se adaptan a las necesidades de cada persona. En unos minutos les contamos en qué consiste esta novedosa tecnología al servicio de nuestros pies. También hablaremos de las causas que provocan el envejecimiento y de los diferentes factores que intervienen en este proceso. Les contaremos qué son y para qué sirven los radicales libres y los antioxidantes. Bueno, parece que estamos muy centrados hoy en el espacio. Señor Bataller, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Le agradezco mucho que siga viniendo porque, claro, alguien que tiene la suerte de estar en el SA, en el Wellness Clinic del SA, pues no le gusta salir, pero bueno, por eso se lo agradecemos. Ha visto que nos interesa mucho la composición de la dieta macrobiótica. ¿Nos puede contar en qué consiste su composición y cuál es la disciplina que se ejerce desde los elementos que se utilizan, la cocina y luego la dispensación gastronómica, si tiene alguna diferencia? Bueno, la dieta macrobiótica es una dieta que nació hace miles de años, pero que hoy en día está muy actualizada porque hay muchísima gente, muchos profesionales en el mundo que se dedican a su estudio y perfección. La máxima autoridad mundial, el señor Michio Kaku, que entre muchísimos otros honores tiene un reconocimiento expreso del Congreso de los Estados Unidos por las aportaciones que ha hecho a favor de la salud del pueblo americano. Es asesor de la Organización Mundial de la Salud y demás. La dieta macrobiótica básicamente recomienda los alimentos en las proporciones que debemos consumirlos. No es radical, no prohíbe definitivamente ningún alimento, pero sí recomienda proporciones que difieren mucho de las que se consumen habitualmente. Hay países donde, sobre todo, que están bastante mal alimentados. España, por su tradición, ha estado bastante bien alimentado. Lamentablemente, algunas modernidades lo están alejando de un modelo muy saludable. En la dieta macrobiótica se valora mucho la aportación de los cereales. Para la dieta, el 50% aproximadamente de lo que se debe comer son cereales. Hay infinidad de cereales, algunos no tan conocidos, pero que son muy beneficiosos para la salud y que tienen todos los nutrientes que necesita el ser humano. Luego, una cosa que por supuesto no recomienda mucho, que en eso coincide no solo la macrobiótica, sino casi todas las dietas con reconocimiento científico, es el consumir cada vez menos productos animales, las grasas animales, las carnes rojas, bueno, que eso lo ponen en la pirámide alimentaria de la macrobiótica, está en la punta de la pirámide, o sea que se debe consumir ocasionalmente. Y entonces ustedes allí, cuando alguna persona llega al SA Clinic y de repente pues va y ejerce, digamos, el estar cómodamente en todos los sentidos, luego lleva la dieta macrobiótica, pero hay que dedicarle una especialidad según la patología que tenga, ¿no? No es lo mismo que alguien quiera una dieta para adelgazar que alguien que tenga fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Es decir, ustedes, por ejemplo, el programa de fibromialgia, en el que los médicos estamos investigando continuamente, en que se busca, ¿qué hacen ustedes con ese programa? ¿Cuentan con especialistas? Sí, tenemos a uno de los grandes especialistas de fibromialgia en España, que es el doctor Luis de Teresa, que es el que dirige ese programa de fibromialgia, y con los extensos conocimientos médicos científicos que tiene el doctor de Teresa, complementado con las terapias naturales que tenemos en SA, está logrando unos resultados sorprendentes. Lo conocemos porque es habitual de este espacio, el doctor de Teresa.
es uno de los grandes internistas que, además, reumatólogo, se ha dedicado mucho a la fibromialgia. Tiene una unidad en un hospital de referencia en Alicante, ¿no? Sí. O sea, que se acercará prácticamente al SA a coordinar los esfuerzos que tienen las personas que tienen fibromialgia, ¿no? Efectivamente. Y realmente los resultados son maravillosos. Recuerdo un caso reciente de una señora que cuando llegó allá le costaba incluso descender del coche y cuando salió al cabo de 7 días, al despedirse del personal en la recepción, se puso a bailar porque manifestando la alegría que sentía del cambio que había experimentado en una semana, aunque no es el tiempo recomendado, lo ideal sería por lo menos un par de semanas, pero sí la combinación de todos los conocimientos científicos actuales, los últimos, y las terapias naturales logran unos resultados francamente sorprendentes. ¿Y qué me dice de las terapéuticas para no envejecer, de antienvejecimiento? Ustedes las usan también, el anti-aging, ¿no? Sí. No tengo el programa, pero creo que tienen ustedes también un programa en ese sentido. Sí, efectivamente hay un programa que nosotros estamos haciendo antienvejecimiento desde el momento que hemos abierto, pero el programa actual va a sufrir una modificación porque en los próximos días se presentan novedades muy interesantes. En todo caso, les haré partícipe del evento de presentación del nuevo programa. Y bueno, en antienvejecimiento ocurre lo mismo que en fibromialgia. O sea, además de tener profesionales médicos que están a la última sobre las novedades que hay en materia de antienvejecimiento, también se tiene muy en cuenta otros aspectos, como fundamentalmente la nutrición, que como creo que la mayoría de la gente sabemos, que hay todos los estudios científicos reconocen que la alimentación es clave en el proceso de envejecimiento y simplemente disminuyendo unas calorías en roedores, en mamíferos menores, se ha visto cómo se podía aumentar la longevidad en un 30%. Así es, por dar un ejemplo muy sencillo y muy simple, pero que por supuesto que nosotros tenemos en cuenta que no solo la reducción calórica, sino que se mantengan todos los elementos necesarios para una vida saludable. Me imagino que se sentirá muy bien de pasar de ser un paciente que tiene una inquietud y la soluciona y después tener un centro como el SA, ese gran espacio en el que ustedes en la provincia de Alicante intentan solucionar problemas de varios tipos, pero que todos tienen 3 componentes. Por una parte, una nutrición adecuada, un ejercicio físico también adecuado y un estado psicológico y mental también adecuado. Son las 3 armas que utilizan ustedes, por lo que veo, ¿no? Sí. Que siempre van, después de la prescripción facultativa, siempre pueden ir para cualquier proceso o patología. Y eso es lo que a mí me parece que es fundamental. Y por eso está usted aquí, para que nos lo cuente. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes les quiero indicar que tenemos en el ámbito de la belleza una pregunta de la calle. Vamos a ver lo que nos quieren preguntar. Yo quería saber qué puedo hacer para tener más luminosidad en la piel. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta interesante. La luminosidad no es un concepto clínico, pero Coral Márquez, hay que contestar esta pregunta, aprovechando que usted siempre responde a todos aquellos asuntos de dermocosmética. Luminosidad para nosotros es luz, ¿no? Pero la luz viene de fuera. ¿Cómo se consigue que eso se produzca desde dentro y que las personas la tengan? Para tener una piel luminosa, normalmente es bueno el tenerla muy limpia y el exfoliarla con peelings que sean físicos, de partículas redondas para que no agredan a la piel ni la arañen, pero que puedan eliminar todas las partículas que a lo mejor están obstruyendo los poros y están dando ese tono un poco más mate. Claro. Bueno, ustedes han presentado la gran novedad días atrás, la semana pasada han presentado un nutracéutico, como decía usted el otro día, que es el Sambalá. ¿En qué consiste el Sambalá? Pues el Sambalá es una combinación de los antioxidantes que han demostrado tener una mayor eficacia antienvejecimiento por la investigación clínica y que se mantienen en concentraciones muy elevadas porque se han formulado dejando las mismas concentraciones en las que se han demostrado tener resultados clínicos de antienvejecimiento y de que prolongan la vida. Tengo datos sobre el resveratrol, ¿no? Había discusiones entre los especialistas de cuál tenía más, ¿no? Sí. Y realmente como nutracéutico es el que tiene más dosis, ¿no? Sí, tiene más dosis de resveratrol.
Y el resveratrol es que es un potente activador de las sirtuinas, que son las enzimas que también se les llama de la longevidad, porque son las que se encargan de restaurar el ADN dañado y de retrasar el envejecimiento de las células. Entonces es importante el resveratrol, es muy importante. Bueno, también me gustaría a mí saber otras cuestiones. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo han tardado en desarrollar este nuevo concepto? Bueno, pues el laboratorio lleva 25 años, más de 25 años dedicados a la investigación en anti-aging, y los últimos 3 los ha dedicado especialmente al desarrollo de este nutricéutico de Shambhala. ¿Qué efectos tiene? ¿Cuáles son sus acciones? Porque claro, ¿qué es lo que puede notar alguien, ¿no? Pues básicamente alargar la vida celular, retrasar el envejecimiento a todos los niveles y por último, y algo muy importante, es combatir las enfermedades que están asociadas a la oxidación celular también. Bueno, hay otra cuestión que me interesa y es que ¿por qué dicen, ustedes se deciden en un momento determinado de crear un nuevo nutracéutico cuando estaban bien con sus pócimas, ungüentos, cremas y todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué se deciden? Pues por un lado yo creo que interviene el hecho de que va aumentando la vida de todas las personas, entonces nosotros vamos buscando también no solamente tener una vida más larga, sino el mejorar la calidad de vida física y mentalmente también. Entonces vamos buscando productos naturales que nos ayuden de una manera práctica, que sean fáciles de tomar y que, por supuesto, sean saludables. Eso por un lado. Y luego, por el otro, también es importante el que sea un producto que esté avalado, que haya tenido detrás una investigación científica importante, para saber que realmente va a producir unos beneficios en la salud más allá de la estética. Es muy interesante. Espero que tenga el producto muchas etapas, muchas renovaciones, porque la investigación sigue en ese campo. Me imagino que tendrá coenzima, licopeno, Q10, todo ese tipo de cuestiones. Luego ya lo hablaremos en los próximos días, este asunto, cuál es su composición exacta. Ahora la invito a que vea una aportación que hacemos esta semana con el doctor Barry Shears. Recuerdan ustedes, estamos en la dieta de la zona, muchos años de investigación. En realidad es un concepto, no es un concepto, diríamos, desde el punto de vista que haya que tomar nada, ¿no? Está basado en los omega 3 como suplemento nutritivo, pero el doctor y bioquímico Barry Shears nos contó este asunto. La dieta de la zona, digamos que es la forma más efectiva para reducir los niveles de grasa tóxica, por eso la creé hace unos 20 años. La otra forma de reducir la grasa tóxica es haciendo ejercicio. Y con ello, pues la grasa tóxica se quemará y disminuirán sus niveles en sangre. Ahora bien, los deportistas olímpicos que hacen mucho ejercicio también tienen niveles muy altos de grasa tóxica. O sea que es difícil, si no es con la dieta, librarse de esa grasa tóxica. Los ácidos grasos omega 3 per se no reducen la grasa tóxica. Lo que hacen es diluir esa grasa tóxica de forma que tienes menos probabilidades de llegar a la inflamación que provocan luego los signos y síntomas del síndrome de la grasa tóxica. Puede, si liberas la grasa tóxica almacenada en los adipocitos, pero si tienes sobrepeso ese proceso queda obstaculizado. Por eso a veces se dice haz más ejercicio y come menos, pero esto no funciona porque si haces más ejercicio y no puedes liberar esa grasa tóxica almacenada, empiezas a canibalizar tus propios tejidos. O sea que hay gente que hace más ejercicio y come menos, pero eso no ha funcionado. No ha funcionado en los últimos 25 años y no funcionará en España. Hay que reducir la grasa tóxica y la mejor forma de hacerlo es utilizar la dieta de la zona. Les hemos anunciado el zapato inteligente de una industria que está situada en Elche, lo haremos en los próximos días, pero ahora vamos rápidamente a aprovechar los expertos que tenemos hoy para hablar concretamente de antienvejecimiento. Bueno, pues eso es lo que queremos hacer con el doctor Sabán, hablar de antienvejecimiento. Doctor Sabán, me alegro de nuevo de verle. Muchas gracias, igualmente. Estuvo hace poco dando una conferencia sobre aceite de oliva, en relación con el aceite de oliva en Córdoba, ¿no? Estuve en Córdoba en una reunión de polipamiantes y allí se habló, había un tema sobre el aceite de oliva, porque en Córdoba se investiga mucho sobre este tipo de alimentos, ¿no? Un día tenemos que hablar usted y yo del cobre y el aceite de oliva.
y cómo influye el cobre, porque hay distintos mecanismos enzimáticos que utilizan cobre, usted lo sabe perfectamente. Sí, sí, sí. Muy interesante lo del aceite de oliva, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es un capítulo de la dieta mediterránea que probablemente es de mayor peso, de mayor producción científica, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre una persona que envejece mucho y otra que envejece más lentamente? ¿Cuáles son las...? Bueno, yo quisiera decir que ante todo, fundamentalmente, hay una genética. Eso nunca el médico debe ni el médico ni el paciente que reclama un tratamiento, ¿no? Entonces, sobre todo la genética de la longevidad, esa es la que mejor estudiada está. En el envejecimiento humano normal, pues intervienen una serie de genes que están muy bien caracterizados, pero fundamentalmente lo que diferencia a unas personas de otras, sobre todo el grupo de los centenarios. Cuando en una familia se acumulan centenarios es por algo, porque probablemente esos centenarios no han ido al médico muchas veces, y algunos ninguna. Quiero decir que eso también hay que tenerlo muy, muy presente, ¿no? ¿Ante qué paciente estamos? Si es una familia de centenarios lo tenemos más fácil, si no, no quiere decir que no tengamos nada que hacer. Por supuesto, siempre se puede hacer muchas cosas, pero teniendo presente que la longevidad no va a ser probablemente la primera meta, sino la calidad de vida, un objetivo mucho más razonable. Y dentro de los elementos que se utilizan, porque el resveratrol está muy de moda, pero también está la vitamina C, la vitamina E, el ácido elágico también es muy útil. Sí, sí. Tengo aquí cantidad del selenio, el magnesio, el zinc. Sí, sí, realmente el más potente, la fórmula activa del resveratrol, el trans, es el más potente de todos. Es que el resveratrol es más que un antioxidante. El resveratrol es un compuesto bioquímico que actúa a nivel de unas enzimas que están implicadas de lleno en el antienvejecimiento, en el envejecimiento y en la prevención del envejecimiento a su vez, y que cuanto más activas están, más se enlentece el envejecimiento de las células, y cuando más inactivas están, todo lo contrario. Por tanto, al tener un producto que es capaz de activar ese sistema enzimático, pues tenemos una actuación mucho más que una acción antioxidante, independientemente de que después el producto sí que lo sea un antioxidante. Pero las sirtuinas, al activar las sirtuinas inhiben o hacen de antioxidante de DNA, y el material genético de la célula es su valor más importante, ¿no? Pero es que además las sirtuinas hacen una labor muy importante en la célula, que es silenciar los genes que no nos hacen falta, con lo cual nos ahorra energía, silenciando los genes que no nos hacen falta y luego reparando los genes dañados. Hace una labor muy importante. Y yo también quería decir que el resveratrol no solamente es antioxidante y un potenciador de la acción de la sirtuina, sino que además tiene acciones para las que todavía los científicos no le han encontrado una explicación. Tiene acciones sobre la plaqueta, por ejemplo, tiene acciones a nivel del sistema nervioso, y realmente esas acciones no es tan claro que estén mediadas por las sirtuinas, sino que son acciones directas del fármaco. A ver si es un mundo apasionante. A ver si, sí, ya veo que el transresveratrol... Además, a usted, el otro día cuando estuve hablando con usted para venir al programa, me hablaba de que había estudiado los distintos, diríamos, acciones que podía tener, y ya veo que ha encontrado un pozo ahí sin fondo, ¿no? Sí, hay muchas todavía por descubrir. Cualquier día el doctor Juan José Poza y usted se van a poner de acuerdo para investigar entre transresveratrol y determinados problemas neurológicos, ¿no? Porque ha dicho eso, ¿no? El otro día me encontré con una paciente que yo le había puesto el resveratrol hace 2 años, que todavía prácticamente no se conocía en España el resveratrol, y me decía que en estos 2 años no se había acatarrado, cuando ella habitualmente se acatarraba 3 o 4 veces al año, ¿no? No quiero decir que con esto de que sea un profiláctico eficaz frente a esto, pero habrá que estudiarlo, porque desde luego ya hay literatura en este mismo sentido. O sea que tiene una acción inmunológica, reguladora de la inmunología, y facilita las defensas. De todas maneras, esta no es su indicación actual, pero quiero decir que es un medicamento abierto, o es una sustancia química. No me gusta hablar de medicamento, porque para hablar de medicamento tiene que pasar por la fase de ensayos clínicos. Claro. Y eso es algo que el resveratrol todavía la comunidad científica no lo ha abordado desde ese enfoque. Bueno, por eso no me gusta hablar de medicamentos, ¿no? Claro. No, pero de todas maneras, ¿cómo le llamamos, por ejemplo, a un nutracéutico? ¿Cómo le podemos llamar? Pero no es un medicamento. No es un medicamento, además está planteado en el mercado como una aportación alimenticia, un complementos, ¿no? Es un registro funcionales. Pero es igual de interesante. No, por supuesto, es apasionante, yo diría. O sea, que quiero decir que el mundo del resveratrol, para los que hemos estudiado la biología molecular relacionada con la enfermedad cardiovascular y con el envejecimiento, es un camino muy atractivo. Bueno, como es atractivo también, doctor Sabán, el poder dormir adecuadamente. Nos está acompañando estos días el doctor Juan José Poza, al que agradecemos que haya venido desde San Sebastián para hablar de la narcolepsia, que se celebró el Día Europeo la semana pasada. Doctor Poza, narcolepsia necesita
un tratamiento, la narcolepsia. Cuando ustedes han llegado al diagnóstico, con esos síntomas que me dijo, usted hizo unos estudios para ver el diagnóstico, que es difícil, porque a veces es por exclusión que llegan ustedes a llegar al diagnóstico. ¿Cuál es lo más preciso que tienen para saber que alguien es un paciente de narcolepsia? Hombre, por un lado, vuelvo a repetir, es la clínica, los síntomas que tiene el paciente. El que tenga cataplegia es un dato muy positivo de que tiene la enfermedad. Por otro lado, los hallazgos en el estudio del polisomnograma y el test de latencias múltiples del sueño, que no son específicos, pero son bastante significativos. Alguien que hemos descartado que tiene otra patología del sueño, porque hemos visto cómo duerme toda una noche y que después de haber dormido bien toda una noche, al día siguiente, en la oportunidad que le damos de hacer 5 siestas, se duerme en casi todas con una latencia muy corta, en menos de 5 minutos, y además entra en un sueño, el sueño REM, que es un sueño que normalmente solemos tardar entre 90 y 120 minutos en entrar, y estos entran en menos de 20 minutos, pues evidentemente es un signo bastante característico de la enfermedad. Sí. En casos dudosos se puede determinar, sabemos que hay una sustancia que se llama hipocretina, que estos pacientes la tienen muy baja, prácticamente cero a nivel del sistema nervioso central, y esto se puede medir haciendo una punción lumbar, se mide en líquido cefalorraquídeo, y para los casos dudosos puede ser útil la determinación. Y por último, ¿hay algún proceso que aumente la hipocretina en el organismo? No, la hipocretina es un neurotransmisor que producen unas pocas neuronas que están en una parte del cerebro que es nuestro reloj biológico, la que nos marca la vigilia y el sueño, y bueno, producen la cantidad suficiente para estimular centros que nos despiertan. La hipocretina es un antisueño, podríamos decir, y los pacientes con narcolepsia tienen niveles prácticamente cero de hipocretina, es decir, que eso es lo que les altera su capacidad de sueño. Bueno, hemos diagnosticado a alguien que tiene concretamente este problema, es un problema que entre 50, 60 cada 100.000 habitantes, tienen que salir del armario, tienen que saberlo, tienen que ir a una consulta del neurólogo, y una vez que sabemos que tiene una narcolepsia, ¿cómo le tratamos? Bueno, insistiendo en lo del diagnóstico, yo creo que es importante que sean pacientes que se diagnostican, porque bueno, podemos entender que alguien que se queda dormido con semejante facilidad, la posibilidad que tiene de tener un accidente o de causar un accidente a otras personas es muy alta. Por tanto, el diagnóstico es importante. El tratamiento, no tenemos un tratamiento que cure la enfermedad, pero podemos mejorar de alguna manera la sintomatología que tienen estos pacientes. Por un lado, con unas medidas que podemos llamar higiénicas, tener una buena higiene del sueño, y hablamos hace unos días de lo que era una higiene de sueño. La posibilidad de hacer siestas programadas a lo largo del día dificulta el que luego después se queden dormidos con tanta facilidad. Son pacientes que si pueden echar una siesta de 5 o 10 minutos ya les sirve para que luego después en la siguiente hora, hora y media ya no se queden dormidos con tanta facilidad. Entonces, si tienen la posibilidad de, en su horario de trabajo, de sentarse en un sillón tranquilamente y hacer una pequeña siesta, luego después no garantiza al 100%, pero sí que disminuye la tendencia que van a tener para quedarse dormidos en la hora siguiente. Y luego tenemos fármacos. Hasta ahora teníamos fármacos dirigidos, por un lado, a tratar el exceso de sueño, la hipersomnia, por otro lado, fármacos dirigidos a evitar la cataplegia, y el otro día comentábamos los antidepresivos, y en los últimos años, 2 o 3 años, tenemos un fármaco que sirve para tratar las dos cosas, es el oxíbato sódico, y puede disminuir la tendencia a quedarse dormidos, la hipersomnia, y ayuda a controlar la cataplegia, y además mejora la calidad de sueño nocturno, que es el otro síntoma que tienen estos enfermos. Es muy interesante, pero realmente ha habido muchos productos que se han utilizado. Al final ustedes se están centrando más en uno, convenientemente, ¿no? Bueno, la comercialización del oxíbato sódico nos da una posibilidad de tener un tratamiento de fondo de todos los síntomas básicos de la enfermedad, y luego después podemos retocarlo con estimulantes para mejorar el exceso de sueño, o con fármacos que ayuden a controlar la cataplegia, que serían los antidepresivos. Y dentro, así en líneas generales, me gustaría que me repitiera básicamente cuál es la higiene ideal para tener un buen sueño en personas que, por lo que sea, no van a dormir bien y que no tienen el problema de la catalepsia. No, la higiene de sueño es, yo creo que importante para todo el mundo, porque estamos hablando mucho de riesgo cardiovascular y es muy importante, y los trastornos de sueño, tanto el dormir poco como el dormir mucho, como el tener un sueño mal regulado, es también un factor de riesgo cardiovascular. O sea que por muchos motivos es importante dormir de forma adecuada. Para tener una buena higiene de sueño, insistí el otro día, es importante tener un buen ritmo de sueño, acostarse y levantarse más o menos a la misma hora, y esto incluye
incluye todos los días, incluye los fines de semana, intentar no hacer transgresiones importantes en el ritmo de sueño. Es importante que el ritmo de alimentación sea pues, correcto, que sea también más o menos regular, sobre todo la cena, que no sea una cena ni demasiado copiosa ni demasiado tardía, porque irse a la cama con el estómago lleno hace dormir mal. Es importante evitar las bebidas estimulantes o los estimulantes por la tarde o por la noche, tratar de disminuir el consumo de alcohol. El alcohol, aunque induce el sueño, es un sueño muy superficial y muy corto, y luego después se produce un despertar precoz. El tabaco es también un estimulante, la nicotina es una sustancia estimulante. El hecho de fumar a algunas personas les puede relajar, fumar un cigarrillo, pero el tener un consumo importante de tabaco por la tarde o por la noche, sobre todo en alguien que tiene un problema de sueño, puede dificultar el conciliar el sueño. Tener cuidado con los fármacos, hay muchos fármacos, algunos producen somnolencia, otros producen excitación, entonces la hora a la que se toman determinados fármacos es importante. Yo creo que la cronofarmacología, que sería la disciplina del cuándo hay que tomar el medicamento correcto, es importante y es algo que se está desarrollando y que todavía pues no está muy bien conocido, eso también es importante. La farmacocinética y cronobiología de los fármacos es un asunto a estudiar en relación con las alteraciones del sueño. Ha abierto usted una ventana apasionante. Doctor Juan José Poza, muchas gracias por venir. Recuerdos a los compañeros del Hospital Donostia y hasta pronto. Bien, y a ustedes indicarles que después de oír al doctor Sabán y al doctor Poza, uno se va más tranquilo, sobre todo con la conciencia de que, bueno, hasta ahora hemos dormido bien y no tenemos ningún problema, pero ya tenemos las soluciones para aquellos que tienen verdaderamente alteraciones del sueño. Les recuerdo que tenemos una página web, también tenemos un teléfono y sin duda estamos dispuestos a contestar a todas las preguntas con los mejores expertos. Volvemos mañana, así que tengan ustedes un buen día.